porque somos realmente especialistas en nuestra materia, y el examen preparticipativo tiene algunas características que, como lo voy a decir en el cierre de la charla, son características muy propias del deportólogo. Es una mirada muy deportológica el examen preparticipativo. Bien, en Córdoba, en nuestra provincia, desde el año 1999, una cosa así, empezó con el básquet, este examen, y después hizo ley provincial a través del Ministerio de Salud y la Agencia Córdoba de Deporte y el Ministerio de Educación, creo que en el año 2009, donde es obligatorio para todos los deportistas federados y solamente pueden ser realizados por médicos autorizados. Dentro de poco se está por instaurar de que solamente sean deportólogos porque se abrió un curso de deportología en la provincia, pero bueno, con este tema del COVID se vio retrasado. Y por supuesto que había un protocolo establecido y un resguardo de la historia clínica por 5 años. Esto se hizo ley para todos los deportes federados. Hoy lo utilizan los deportes no federados también y los gimnasios. El protocolo es muy sencillo y consta de una confección de declaración jurada con una historia personal, deportiva, patológica y hereditaria. En todo examen médico, la historia personal deportiva, la patológica y la hereditaria son claves, porque nos pueden ir acercando. O sea, vemos un chico que juega al básquet, lo trae el padre, que es alto, y la madre también es alta, y el chico tiene 14 años y tiene mucha elongación, y podemos pensar que es un Mafrán, etcétera. Tenemos muchas características de tanto en la edad como del tipo de biotipo de jugador, ¿no? Luego le hacemos el examen clínico deportológico, que incluye desde el estudio de la visión hasta la columna, y bueno, todo lo que es el abdomen también. Electrocardiograma, y acá donde empiezan los protocolos que podemos llegar a discutirlo, nosotros lo hacemos de forma anual, y yo tengo un trabajo de investigación presentado en el Congreso Mundial sobre por qué el electrocardiograma debe ser anual. Hacemos una ergometría a los 16 y después de los 30, a veces también por indicación o por alguna sospecha, los estudios se pueden pedir de más también, ¿no es cierto? Y también hacemos análisis de sangre bianuales, principalmente a partir de los 30 años. Solo de ser necesario se piden otros estudios. Por lo tanto, como verán, es un screening, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el tema del electrocardiograma anual? Como el deportólogo debe saber leer el electrocardiograma y hacerlo, nosotros pensamos que en un auto médico el electrocardiograma está incluido dentro de la consulta. Por lo tanto, hacerle el electro a todo deportista una vez al año no es derivárselo a un cardiólogo para que se lo haga, es hacérselo nosotros en el consultorio. Hicimos un estudio con un arritmiólogo, el doctor Julián Olmedo, que me ayuda con el tema de las arritmias, sobre 18.358 pacientes, que es lo que vi más o menos en ese periodo de tiempo, en esos 8 años, menores de 25 años, que son todo el sur de la provincia de Córdoba. Hicimos aproximadamente 25.080 electrocardiogramas. Hay pacientes que tuvieron una sola vez el estudio y hay muchos pacientes que fueron estudiados 2 o más veces. O sea, a 6.722 pacientes los vi más de una vez. ¿Qué notamos con esto, no? Que el deportólogo tiene que hacer énfasis, dependiendo de la edad, en los menores de 25 años, patrones arritmogénicos, que ya vamos a ver qué son. Y en los mayores, coronariopatía, que esos son mucho más simples. El estudio nosotros hicimos sobre patrones arritmogénicos. ¿Qué son los patrones arritmogénicos predictivos de muerte súbita? El síndrome de Brugada, el síndrome de repolarización precoz, el World Parkinson White, discutido en algunos casos, pero ahora se está discutiendo si se hace ablación o no se hace ablación. Nuestra experiencia es que se hacen ablaciones. El síndrome de QTC largo, la miocardiopatía hipertrófica y la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Cuando aparecen estos patrones, que son 6, muy difíciles de ver en la clínica común, no estudiados por el cardiólogo general, pero sí estudiados por el deportólogo. Nosotros cuando vemos estos patrones claros, ya sabemos de que hay algo que no está bien y automáticamente lo mandamos a un arritmiólogo. ¿Por qué decimos que el electrocardiograma anual como parte del examen deportológico? En algunas épocas me acuerdo que habíamos hecho protocolos con la Federación Argentina de hacerlo cada 2 años o
de pubertad, adolescencia, etc. Como dije anteriormente, debido a que es un examen rápido y de bajo costo, debemos utilizarlo como rutina. Y se han encontrado un alto número de variaciones anuales en el mismo paciente. Muchas veces se decía de que para qué vamos a hacer un electro si todos los años da lo mismo. En este estudio, nosotros vimos de que por una miocardiopatía hipertrófica que de golpe se desprende, hemos tenido varios pacientes, una miocarditis infecciosa que muchas veces cursa asintomática, pero que cambia el patrón del electrocardiograma. Comunicaciones interventriculares o auriculares, que de un momento a otro se hacen más notorias. Consumo de drogas recreativas, la cocaína, por ejemplo, sabemos que es altamente tóxica para el corazón. El doping cambia mucho los patrones del electrocardiograma. Y lo que vamos a tener que empezar a ver ahora, el síndrome de desentrenamiento que estamos teniendo ahora es tremendo. La remodelación cardíaca producida por la pandemia va a hacer de que sí o sí todos los deportistas tengan que pasar por el consultorio antes de comenzar a entrenar. Sí o sí, deportista y no deportista. Bien. Fíjense un ejemplo, ¿no? Este paciente, de un año a otro, no tenía ningún síndrome de Brugada y aparece un Brugada tipo 1. ¿Está bien? Un paciente de 25 años, antes 19. Y a los 22, totalmente normal en el electrocardiograma. Fíjense, este paciente tenía Brugada cuando tenía 19 años, cambió a los 22, ¿está bien? Y después volvió a cambiar de nuevo a los 26 años. Aquí tenemos otro paciente, ¿está bien? Que presentó variaciones en el electrocardiograma. Acá tenemos a los 11 años de edad y a los 19 años de edad. Fíjense cómo la onda T negativa, en este caso, es patológica, y este signo es un signo de hipertrofia. Síndrome de QT corto, también variaciones entre los 20 y los 22 años. Ahí lo vamos a ver el valor de QT. A los 20 lo tenía, el QT lo tenía corto, pero ya a los 22 se le regularizó. Acá teníamos un paciente con Wolf, Parkinson White, como ven acá la onda delta, ahí lo está, que luego de ser ablacionado dio un electrocardiograma totalmente distinto. Las conclusiones con todos los estudios dicen que la estrategia más efectiva para detectar atletas con enfermedades cardiovasculares fue el electrocardiograma de reposo. Esta afirmación viene de las dos posturas, ¿no?, que hay en la Federación Internacional de Medicina del Deporte, que el año pasado se pusieron de acuerdo, ¿no? Los italianos y los estadounidenses. Los estadounidenses creían que el electrocardiograma de reposo daba tantos falsos positivos que generaban una carga económica, porque luego tenían que ser estudiados más profundamente. Sin embargo, los italianos fomentaban que el electrocardiograma tenía que ser hecho por un deportólogo para que pueda leerse bien y así evitar los falsos positivos. La prueba del electrocardiograma fue 5 veces más sensible que la historia y 10 veces más sensible que la exploración física. Y tuvo un cociente de probabilidad positivo más alto, una razón de verosimilitud negativa más baja y una tasa de falsos positivos más baja que la historia o la exploración. El electrocardiograma de 12 derivaciones, bien interpretado con los nuevos criterios, debe considerarse la mejor práctica para detectar enfermedades cardiovasculares en atletas y se debe evaluar el uso del historial y la exploración física solo como herramienta de detección. Nosotros hicimos una tasa de falsos negativos que rondaba del 3 al 0,05% y de falsos positivos del 12 al 6%, que son valores que no son tan altos. Los patrones arritmogénicos que vimos recién son difíciles de ver, inclusive por cardiólogos no especialistas en arritmia. ¿Cómo podemos hacer para reducir falsos negativos o falsos positivos sin mandar el paciente al cardiólogo? Bueno, el apto precompetitivo tiene que ser de pura incumbencia del médico de deporte. Cuando no hay médicos deportólogos, pueden capacitarse médicos relacionados al deporte, pero lo ideal sería que sean médicos deportólogos. El examen debe ser un screening. ¿Qué significa screening? Donde la anamnesis, el examen clínico y el electrocardiograma sea anual y de bajo costo y universal. Los métodos complementarios solo dejarlo para los casos que generen alguna duda o presenten patrones no normales. Consultar los electrocardiogramas no normales con especialistas que indiquen
¿qué es lo que tienen? Si llegara a la derivación, se pueden enviar imágenes, yo me manejo con el riniólogo, cuando tengo una duda, le envío la imagen de manera virtual, ¿eh? En el momento, él me contesta, y si el paciente hay que derivarlo, lo charlamos después con una cervecita, con mi amigo, y vamos estudiando los casos. Pero cuando tengo de cada 10 que le mando, 5 son para derivar y 5 son falsos negativos. Son falsos positivos, perdón. Pero de esa manera, a través de un mensajito de texto, podemos mandarle a un arritmiólogo los casos, podemos ir haciendo una limpieza de los casos y podemos mandar los casos más importantes para que él nos desasne, ¿no? Porque son muy difíciles de ver. ¿Por qué hablamos de incumbencia del deportólogo? El deportólogo es un generalista del deporte, no es un traumatólogo. El deportólogo sabe de técnica, de táctica, de reglamentos, de competencias, de clima, pero no es entrenador ni técnico. Pero si nosotros viene un judoka, sabemos cuánto dura, cómo es el tatami, cuánto dura la competencia. Si viene un jugador de voleibol, sabemos todos los reglamentos y todos los tiempos y los climas. Conoce los sistemas de entrenamiento, sabemos qué es intermitente, qué es intervalado, todos los sistemas de entrenamiento, que es cíclico, acíclico, pero no somos preparadores físicos. Conocemos de suplemento y alimentación, pero no somos nutricionistas. Conocemos de traumatología, oftalmología, neurociencia, etcétera, pero no nos especializamos en una sola cosa, sino que sabemos un poco de todo, por lo tanto derivamos muchísimo. Y en cardiología, conocemos de cardiología deportiva, pero no somos arritmiólogos. Por lo tanto, yo siempre le digo que él sabe lo justo de mucho, y debe saber muy bien lo que no sabe, lo que es muy específico e infrecuente. Por eso necesita siempre un respaldo cuando ve algo que no es normal. O sea, nosotros tenemos que saber lo justo de un montón de cosas, pero también no tener la soberbia de que, como somos clínicos, tenemos que aprender a derivar. Y tener, en este caso, cuando hacemos los screening cardiológicos, es muy difícil la cardiología arritmogénica de deportistas. Por lo tanto, cuando tenemos una pequeña duda, siempre hay que apoyarse con un arritmiólogo reconocido. Bueno, y como claro, conocido a todos, Beto, de la provincia de Buenos Aires, que fue mi gran maestro, que siempre los saludo cuando termino una charla. Fabio, deja de compartir tu pantalla, Fabio. Ahí está listo.